Muy buenos días. Hoy salimos muy temprano de la Ciudad de México y vamos camino a Veracruz. Vamos hoy en vehículo. Y recuerden que esta semana hemos estado hablando de los logros económicos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los logros económicos que tuvimos cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México. Recientemente salieron dos estudios, uno del INEGI, de la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares, que habla de la desigualdad, y a partir de ahí, de algunos datos, recientemente salió un estudio del Coneval que mide la pobreza en nuestro país y también en la Ciudad de México. Quiero hacer una reflexión con ustedes. Durante estos 4 años y medio vivimos 2 años de pandemia y en este periodo pues hubo una crisis económica derivada de la pandemia, no solo en México sino en todos los países del mundo. Muchos países tomaron la decisión de endeudarse o incluso de aumentar impuestos debido a que bajaron los ingresos en los gobiernos por la crisis económica. En el caso de nuestro país, el presidente López Obrador tomó la decisión de no endeudar al país y más bien de incrementar los montos de los programas sociales ya existentes, que muchos de ellos ya no son programas sociales, son derechos establecidos en la Constitución, como la pensión universal a los adultos mayores. Pues los resultados son contundentes de esta política económica que pasó del neoliberalismo, de la corrupción, a un gobierno con una visión de economía moral, un gobierno humanista que combate la corrupción en todos los sentidos. Pues los resultados, decía, son muy contundentes, fíjense. Las desigualdades en nuestro país de 2016 al 2022 se redujeron. En 2016 la diferencia entre el 10% de más ingresos y el 10% de menos ingresos era de 21 veces. Y en 2022 se redujo a 15 veces. Y en el caso de la pobreza, en 2018 41.9% de la población se encontraba en pobreza. Y en 2022 se redujo a 36.3%. Si consideramos que en 2020 fue de 43.9% y en 2022 de 36.3%, quiere decir que 8 millones de personas salieron de la pobreza. En el caso de la Ciudad de México, entre 2018 y 2022, la desigualdad se redujo de 19 veces a 14.7 veces. Y en el caso de la pobreza, en 2018 era del 30% y en el 2022 de 23.8%. Si consideramos 2020 y 2022, es decir, justo el año de la pandemia, la pobreza era del 32.6% de la población y en 2022 del 23.8%. Es decir, cerca de 800,000 personas salieron de la pobreza. ¿Gracias a qué? Al aumento del salario mínimo y el aumento de los ingresos, por supuesto, a la desaparición del outsourcing y la contratación integral de los trabajadores y, por supuesto, a los programas sociales. Además del programa de adultos mayores y los programas sociales del Gobierno de México, en la Ciudad de México, el programa de apoyo a todos los niños y niñas que asisten a las escuelas públicas, de preescolar a secundaria, ni beca para empezar. Es decir, vamos bien. Del otro lado, en la oposición, pues son el pasado. Son frases huecas, pero en realidad lo que quieren es volver a la pobreza y volver a las desigualdades. En la cuarta transformación vamos por buen camino y hay mucha esperanza.